Paz de Cristo, hermanas y hermanos. Devocional diario del corazón de Dios. Estamos iniciando este sábado 1 de agosto de 2020, reconociendo que Dios es un Dios que enseña, es un Dios que instruye, es un Dios que nos sigue hablando en estos tiempos y que seguirá hablando por la eternidad. Es importante que podamos formarnos hábitos en nuestra vida que permanezcan para siempre. Y uno de los hábitos es poder leer directamente la palabra de Dios y no dejarnos engañar por lo que otras personas dicen, sino lo que Dios realmente nos dice a nuestras vidas. Este día reflexionaremos acerca de 4 errores cuando leemos la Biblia. Primero, leer muy rápido. Nunca sabes lo que te pierdes al leer rápido la palabra de Dios hasta que la empiezas a leer con más cuidado y te preguntas por qué no la leías así antes. La Biblia no se lee a la ligera porque no es un libro de asuntos ligeros. Es la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo 3, 16, 17. No solo empezamos a vivir realmente por ella, Santiago 1, 18, sino que también seguimos viviendo por ella, Mateo 4, 4. Si lees la Biblia muy rápido, te puedo asegurar que cuando empieces a leerla sin prisa, verás cosas que no veías antes, verás más de la grandeza de nuestro majestuoso Dios y serás menos orgulloso. Las personas que leen a la ligera la Biblia son personas que creen que saben mucho, cuando en realidad saben muy poco. Si en verdad leyeran bien la palabra, serían más humildes y vivirían con verdadero gozo al conocer a Dios en ella. Segundo, leer capítulos y versículos fuera de contexto. Hay un proverbio que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Sacar de contexto las palabras de otra persona es algo malo y que nadie quiere que le hagan. Ahora imagina lo malo que es sacar de contexto la palabra de Dios. Lamentablemente eso es algo que muchas personas han hecho y por lo cual Dios les juzgará. Nada es más serio que la palabra de Dios. Es inmensa la cantidad de herejías basadas en versículos sacados de contextos que muchas personas que dicen ser cristianas creen. Tercero, leerla sin oración. La lectura de la palabra debe de ir de la mano con la oración. De hecho, una lectura correcta de la Biblia nos conducirá a ser personas de oración, porque en la palabra conoceremos más a Dios, lo cual nos lleva a ver su grandeza, postrarnos ante Él y confiar en Él. Dios usa la oración fundamentada en su palabra para cambiarnos, colocar en nuestro interior lo que hemos leído y además para hacernos entender mejor su verdad cuando la leemos y meditamos. Cuarto, leerla sin hacerle preguntas necesarias. Muchas personas no se hacen las preguntas apropiadas que deben hacerse cuando leen la Biblia, sino que miran la palabra en vez de leerla, usando lentes que les han dado en alguna congregación o denominación. Explico. A las personas en muchas iglesias se les enseña que Dios quiere que sean millonarios, saludables y exitosos. Es lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Me temo que la mayoría de las personas a las que les enseñan eso, cuando leen la Biblia, lo hacen a través del lente de las falsas enseñanzas que les dieron, el lente del Evangelio de la Prosperidad. Y por eso ven solo lo que les enseñaron a ver. No están leyendo en realidad. De esa forma sacan versos de contexto y no conocen realmente a Dios. Entonces tenemos a gente que aparentemente lee la Biblia y realmente creen que el propósito de Dios es algo distinto a lo que Él quiere realmente para cada uno de nosotros. Necesitamos ser más enseñables por Dios y reflexivos a la hora de leer la palabra. Esto se hace cuando nos quitamos los lentes que hemos adoptado. ¿Y cómo nos quitamos esos lentes? Haciéndonos las preguntas que tenemos que hacernos al leer la Biblia. Esas preguntas pueden ser las siguientes. 1. ¿Cuál es el contexto histórico de esto? ¿En qué lugar fue escrito?
las personas a quienes es dirigido originalmente, la fecha en que Dios inspiró el texto, el autor a quien Dios usó y guió. Segundo, ¿cuál es el contexto bíblico de esto? Conocer qué dice el libro de la Biblia que lees justo antes de que el pasaje que estudias. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto histórico de esto? El lugar en que fue escrito un texto, las personas a quienes es dirigido originalmente, la fecha en que Dios inspiró al texto, el autor a quien Dios usó y dirigió. Segunda pregunta, ¿cuál es el contexto bíblico de esto? Conocer qué dice el libro de la Biblia que lees justo antes del pasaje que estudias. Examinar si el pasaje realmente significa lo que a simple vista parece que significa. Analizarlo a la luz de otros pasajes en la Biblia que aborden el mismo tema, incluso los que aparecen contradecirlo. Tercera pregunta, ¿qué significa esto? ¿Por qué está en las Escrituras y es importante? ¿Qué revela sobre Dios y el Evangelio? ¿Cómo debe afectar nuestras vidas? Te invito para que sigas escudriñando la palabra de Dios y ores cada vez que la leas para que aprendas más de Él. Y ojo, quítate lente y ponte lente de Dios. Escucha la siguiente historia. En un pequeño pueblo tenía un campo en sus afueras y durante muchos años una vaca pastaba en ese lugar. Todas las mañanas cuando la vaca quería tomar agua, se dirigía a un tanque de agua al lado del local de la empresa de agua del lugar. El tanque siempre estaba lleno. Un día hubo una gran tormenta. El agua inundó el valle, incluyendo el campo en el cual vivía la vaca. Ahora el animal tendría que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta el tanque de agua. Decidida a tomar su agua matutina, el animal chapoteó a través del barro. Le resultaba difícil avanzar porque el agua tenía por lo menos 30 centímetros de alto en algunos lugares. La vaca terminó atascándose en el barro un par de veces, pero no se detuvo. Luego de mucho esfuerzo, finalmente llegó al tanque de agua. Luego de beber agua, comenzó a caminar de regreso, en medio de centímetros de agua, para llegar hasta un lugar más seco. Suena bastante tonto, ¿no es verdad? Tomarse todo ese trabajo cuando sencillamente podría haber inclinado la cabeza y tomado agua en cualquier parte. Pero eso nos muestra cuán poderoso puede ser cuando somos enseñados conforme a la verdad. El rey Salomón escribió: «Instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo, no se apartará de él». En otras palabras, cuando aprendemos directamente de la Biblia, vengan enseñanzas, vengan doctrinas, vengan comentarios, venga lo que venga, nosotros siempre nos iremos a la fuente original, que es la palabra de Dios, para constatar lo que Dios quiere hablarnos y sigue hablando a nuestras vidas. Salmos 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatutos que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. 2020, año de la Biblia. Sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, y para ello es necesario leerla, analizarla, estudiarla. Hagamos de un hábito donde diariamente le destinemos un tiempo para leer la palabra de Dios. Recuerda los errores que no debes de cometer y siempre hazle preguntas a la Biblia.
cuyas respuestas están en la misma palabra de Dios. Que este día sea bendecido para todas y para todos.